que es un socavón que se da en un terreno privado y hay una intervención respecto del desvío de aguas lluvias que no corresponde ni a MOP ni al Servio, sino que es más bien una intervención de carácter privado, agregó. Les invitamos a quedarse a la compañía de Musicop, la 96.5. Llega a los próximos instantes el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, auditoras, todos, todas, todes, que nos siguen todos los miércoles en este espacio de conversación sobre temas de relevancia jurídica del acontecer nacional. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de miércoles 27 de septiembre del 2023, ya con el agrado de que oscurece más tarde. Otrora, hace unos pocos meses atrás, estaba oscuro, hasta ahora ya el cielo aún esclarece y eso da optimismo, eso creo yo a lo menos. Me acompañan hoy día el panel en pleno, así que estoy muy, muy contento de contar con Felipe Jordán, con Rodrigo Vera y con Juan Carlos. Hola, mis queridos colegas, buenas tardes. Hola, José Manuel, Hola, Rodrigo, Juan Carlos, saludos a nuestras auditoras, auditores. Nuestra nueva edición de miércoles 27 de septiembre, los acompaño después de 2 semanas de haber estado fuera. No quiero pensar que fue este programa sin mi presencia, pero en fin. Se te echó de menos, se te echó mucho de menos, la verdad, las cosas. Supongo que pudieron salir adelante. Nos costó, ¿para qué te vamos a engañar? Nos costó, faltaba esa pinta de Latin Lover ahí que le pone buena vibra al programa, ¿eh? Buena vibra. Hola Rodrigo, Juan Carlos. Adelante, Prosiga. Rodrigo. Prosiga, Rodrigo. Nada, gracias por cederme la oportunidad y enviar un saludo a todos los auditores y también a mis camaradas de programa, a Felipe, que no lo veíamos hace ya 2 programas más o menos, creo que fue. Sí, antes de... Sí, así que bueno, se extrañaba. Esperemos que esté entretenido hoy día. Estuvimos revisando el socavón allá en primera persona. Tú eres de los denunciados, de poder arriesgarse ahí. Colega, gusto en saludarlos, así que sin más, conversemos, porque han pasado muchas cosas. Han pasado cosas. Pero bueno, yo quisiera partir este primer bloque del programa comentando un tema que la verdad es que ha sacado bastante escozor en la opinión pública nacional, a lo menos. Me refiero a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera Echenique, que las dio a un diario trasandino, nada menos que en una entrevista radial en la República Argentina en Radio Mitre, y mientras visitaba Buenos Aires, invitado al segundo encuentro del Grupo de Libertad y Democracia. Este es un grupo que reúne a los 22 presidentes y expresidentes más conservadores de América Latina y el Caribe, o conservadores, digamos, no más conservadores. Y ahí Sebastián Piñera dio una frase para el bronce que a muchos los dejó marcando ocupado, con un gran signo de interrogación, y a otros, entre los que me incluyo, no dijo nada nuevo porque desde el día 1 siempre pensamos, y creo que lo hemos comentado en programas anteriores, que efectivamente los tristes hechos del denominado estallido social del octubrismo 2019 fue una intentona para voltearlo, para sacarlo del poder. Es decir, Piñera textualmente dijo de que efectivamente fue un golpe de Estado no tradicional, lo calificó de no tradicional, y a continuación dice, porque no fueron las Fuerzas Armadas que buscó debilitar las bases mismas de la democracia, pero la violencia inusitada tendía a ese fin.
¿Mm? Y hizo una comparación además con hechos similares de estallidos sociales que se registraron lamentablemente en Perú y en Colombia, porque aparentemente esto fue una espiral de violencia que sacudió América Latina y el Caribe. Y bueno, da estas declaraciones, ¿no es cierto?, que a todos al gobierno no le hizo nada de gracia. Carolina Toal respondió drásticamente, pero lo que llama la atención, a lo menos para este abogado, es que Piñera recibe un gran apoyo, y lo recibe nada menos que del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien a través de CNN y otros medios compartió las declaraciones del expresidente Piñera respecto a que en su segundo gobierno efectivamente hubo un golpe de Estado no tradicional. Un golpe de Estado no tradicional, dice, porque no fueron las Fuerzas Armadas. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia, y usaron brutalmente la violencia, una violencia irracional, digamos, que estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, etc. Por lo tanto, eso dejó a la audiencia bastante con un signo de interrogación, digamos. ¿Por qué Mico, con el importante y relevante cargo que tenía de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el estallido social, que uno tiende a pensar, digamos, prima facie, lo menos, como nos gusta decir a los abogados, de que si este hombre estaba posicionado en un cargo tan importante como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la época del estallido social, efectivamente manejaba información, y bastante información? Ya esto se une a la visita que va a hacer Blumel, que esa la va a contar Juan Carlos Claret. Así abro el espacio y ofrezco la palabra de inmediato a quien la quiera tomar. Sí, tomo la palabra al tiro. Es que hay dos cosas que me están preocupando del ambiente político en el que estamos viviendo. Uno, la soltura del lenguaje. Entre el 2019 hasta el plebiscito de septiembre, todos los que teníamos críticas respecto al estallido social éramos fachos. Entonces todo era facho. Y eso a la larga construye realidad, y todos sabemos de que el lenguaje tiene definiciones, engloba un concepto, y se hace preciso por razones precisamente para distinguir. Lo que una definición hace que una cosa sea una cosa y no sea otra cosa, digamos. Eso es lógica. Y a mí me llama la atención porque siento que en el último tiempo, tal vez desde una estrategia desde el expresidente Piñera, creo que se ha ido corriendo el cerco, o hemos tolerado que se corra el cerco respecto a estos asuntos. Y de hecho le escribí a Sergio Mico preguntándole lo mismo, a quien respeto, por lo menos en mi tiempo era profesor también en mi facultad. Cuando el presidente Piñera dice que fue un golpe de Estado. O sea, cualquier intento de asonada, de decir una violencia caótica, es golpe de Estado. Cualquier intento de revolución es golpe de Estado. O sea, si al final todo es golpe de Estado, en definitiva, ¿qué es golpe de Estado? Entonces, ahí tengo un primer punto en conflicto que quiero poner sobre la mesa para discutir al respecto. Y lo mismo ocurre con Mico. ¿Por qué? Porque Mico dice: yo le presto ropa al expresidente Piñera porque efectivamente, si bien esto fue una ola de violencia, hubo mentes que trataron de reconducir esa violencia hacia precisamente tomarse el gobierno, tomarse no solamente el gobierno, sino que tomarse el Estado. Y una de las pruebas, dice Mico en entrevista con Radio Universo, es el intento de acusación. Bueno, de hecho, no fue un intento, sino que avanzaron largamente en la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Recordemos que en su mandato hubo 2 acusaciones constitucionales en su contra, que no prosperaron. Pero entonces, nuevamente la pregunta: ¿puede ser el ejercicio constitucional que asiste a las cámaras, iniciando en la Cámara Baja y después como jurado en la Cámara Alta, puede ser el ejercicio de una acusación constitucional definida o conceptuada como una prueba de un intento de golpe de Estado? Entonces, a lo que yo voy es que creo que estamos en un contexto político. Hay razones que podrían tal vez explicar esta situación, en el que el lenguaje se nos está soltando, corriendo el cerco, tolerando cosas que se cataloguen cosas que no son, precisamente para sacar réditos políticos. Eso a mí me preocupa, y creo que a todo jurista le debería preocupar, porque precisamente el derecho es el ejercicio del lenguaje. Bien, buen tema, pusiste 2 temas. Rodrigo.
Sí, es que ¿sabes lo que me pasa a mí con este tema de este discurso de Piñera? Digamos, no sé cuáles son sus motivaciones, porque siempre hay algo que busca esta persona. Eh, Esto de golpe de Estado, que es una discusión que tuvimos hace unos días atrás a propósito del 11 de septiembre, ¿no? Que si era golpe, que si era pronunciamiento, y una discusión histórica, incluso que en las Fuerzas Armadas siempre se hablaba de la diferencia entre golpe y pronunciamiento. Pero si nosotros lo llevamos a un lenguaje jurídico, porque somos abogados, ¿no? Bueno, existe una figura penal para eso, que está en el artículo 121 y siguientes del Código Penal, que son las figuras de rebelión y sedición, que genéricamente son sublevaciones. O sea, cuando un grupo de personas públicamente o con el uso de la arma, etcétera, intenta, entre otras cosas, remover a las autoridades, cambiar al gobierno, cambiar la constitución. Eso lo dice expresamente el Código Penal. Entonces, mi duda es, bueno, ¿y Piñera alguna vez acaso se querelló por este delito? Tengo la duda, no lo sé. ¿Existe alguna investigación? Piñera, con todos los abogados que tiene, alguna vez presentó una querella por este delito, son delitos contra la seguridad interior del Estado, porque yo lo único que tengo entendido es que se presentaron querellas por ley de seguridad interior del Estado, pero por casos puntuales, por el tipo que atacaba el metro, por el tipo, qué sé yo, que quemó la gobernación de no sé dónde, etcétera. Pero por esta figura que está en el Código Penal. O sea, yo no tengo el recuerdo de que alguna vez en Chile el Ministerio Público haya investigado penalmente lo que jurídicamente es, digamos, la figura que en el mundo de la ciencia política se conoce como golpe de Estado, porque en la ciencia política se habla de golpe de Estado, pero en el derecho penal se habla de rebelión, sedición, sublevación. Entonces, nuestra pega, digamos, como abogados, es traducir el lenguaje político de la ciencia política al tema jurídico. Y en tema jurídico yo no tengo recuerdo de que se haya investigado penalmente eso. Felipe, ¿algo que Sí, comentar? yo creo que a ver, lo de Nico va de un extremo a otro, tiene distintas densidades. Voy a partir por la más débil, cuando habla, ¿no es cierto?, de que, o incluye dentro de este intento de golpe de Estado, lo del tema de la acusación constitucional. Yo creo que ahí está totalmente fuera de foco. O sea, la acusación constitucional es un instrumento, una herramienta que está regulada dentro de una institucionalidad. Consecuencia, es ridículo decir que por el solo hecho de intentar una acusación constitucional contra un presidente se le está tratando de hacer un golpe de Estado. Ahora, otra cosa distinta es el tema de la esta sublevación, rebelión, asonada, no sé cómo quieras llamarla, o como quieras llamarla, popular. Y concuerdo con lo que dice Rodrigo, o sea, son cosas distintas. Fue muy criticado Nico precisamente por sus pares. Ellos, el señor Joignat, porque dice que desde el punto de vista de la ciencia, precisamente de la ciencia política, en definitiva, estas manifestaciones sociales, ¿no es cierto?, no pueden ser consideradas como un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, sino que los golpes de Estado vienen de la mano de otro tipo de manifestaciones. En consecuencia, yo lo que no concuerdo, como le digo, es el tema de la acusación constitucional, que no tiene ahí tan totalmente fuera de foco, y respecto de la sonada popular que hubo, no sé si realmente puede ser considerado un intento de golpe de Estado. Por lo menos, como dice Rodrigo, no se ejercieron ninguna de las acciones legales en contra, bueno, en realidad, que se definiría nunca en ese periodo, ¿no es cierto? Todos sabemos que fue determinar, ¿no es cierto?, quién eran los responsables, que se cometieron excesos y abusos por ambos lados, qué sé yo. Entonces, el tema es confuso, pero yo creo que intento de golpe de Estado bajo ningún respeto. Mira, ahí surgen, bueno, la audiencia, los auditores han escuchado la opinión de 4 abogados. Generalmente cuando hay 4 abogados dicen que hay 8 opiniones. Pero básicamente pongo el acento en 2 cosas. Primero, bajo ningún respecto creo que es bueno, y no estoy diciendo que alguno de los panelistas lo hayan hecho, pero con la distancia, y Chile, que es un país que tiene memoria de esponja, un país esponja, chupa todo, digamos, entonces es fácil con el tiempo bajar el perfil a las cosas.
que repito, no estoy diciendo que ninguno de mis tres colegas le baje el perfil, pero me refiero a la población en general, como ya han pasado algunos años del estallido social, uno dice asonada, no, sí. A ver, yo quiero aquí recordar recordar la cosa. Todo Chile estaba muerto de susto. O sea, no le bajemos el perfil bajo ningún respecto a un hecho que tuvo en entredicho al Poder Ejecutivo, que no pudo controlar esto en tiempo y forma, que se le escapó de las manos, que creó un conflicto muy especial y yo, digamos, habiendo sido fiscal militar muchos años, en esta provincia precisamente, y conociendo el sistema militar un poco, o quizás más de un poco, me pregunto cuál fue el sentido y alcance el día 1 del estallido social o el día 2, no recuerdo, cuando Piñera hace esas declaraciones tristemente célebres de que estamos ante un enemigo poderoso, implacable, digamos, que no trepían en nada y arrasarlo todo, y hace un llamado realmente angustiante a la población que éramos todos nosotros. Recordemos que la provincia de Osorno no estuvo ajena. Nadie podía ir al centro, los colegios cerraron, teníamos miedo de ir al supermercado, de ir a la farmacia, o sea, el miedo nos gobernó y nos dominó a todos en el denominado estallido social. Osorno era una antorcha humeante, el edificio Caguac incendiado, todo el mall saqueado por los delincuentes, por los orcos, como se le llama. Por lo tanto, bajar el perfil a eso bajo ningún respecto. Ahora, entrar al lenguaje del derecho, somos abogados, estoy de acuerdo con Rodrigo Veralama, tampoco, con Felipe y con Juan Carlos también en este respecto, de que de buena a primeras calificarlo de golpe de Estado, quizás para los abogados no nos va a calzar, precisamente porque tenemos muy claro cuáles son los elementos políticos jurídicos que deben concurrir para hablar de un golpe de Estado, que la ciencia política tradicionalmente lo ha calificado básicamente como un poder de facto organizado que tenga la fuerza necesaria para romper el imperio del derecho, el Estado de Derecho, para tomar por la fuerza el gobierno, para neutralizar a los gobernantes constitucionales, ¿no es cierto? Y de paso, para clausurar la institucionalidad, cerrando el Congreso Nacional, obstaculizando la labor de los tribunales, en fin. Es decir, es un quiebre total al check and balance, al Estado de Derecho. Los hechos del octubrismo, jurídicamente hablando, porque este es un programa que se llama Hablemos Legalmente, tiendo a concordar con Rodrigo Vera a que se asemeja más a figuras del Código Penal. La sublevación, la sedición, la rebelión popular, como decía Felipe también y Juan Carlos. Pero el tema está en que después de 4 años del estallido social, Piñera hace estas declaraciones y deja a todos plop, porque dijo, repito, el día 1 o 2 del enemigo implacable. Luego, el que era jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, que era jefe de la Defensa Nacional para la región metropolitana, hace sus declaraciones también para el Bronce, diciendo que él no está en guerra con nadie, que es un hombre feliz, con lo que deja muy mal pie al presidente de la República. Yo nunca me expliqué, digamos, creo que también lo comenté en este programa, cómo el general Iturriaga llegó a comandante en jefe y lo puesto por Piñera, cuando en el fondo a su superior jerárquico lo desestabilizó, pero son cosas del fútbol. Por lo tanto, las declaraciones de Piñera ameritan, a lo menos, que Piñera, así como dio esas declaraciones, ese es otro punto que me llama la atención, fíjate. Piñera estas declaraciones las hace en el extranjero, no las hace en Chile. Las hace en Argentina, justamente en un medio radial, Radio Mitre, en un contexto de expresidentes latinoamericanos, de conservadores, y El País, que es un diario español, es el que le da cobertura. También es otro antecedente que pongo en el tapete. ¿Para qué decir? Para que Evelyn Matei también sale en la misma línea. No sé, es un poco... ¿Tú parece, Juan Carlos, que va a hacer algo? Sí, no, es que a propósito del concepto asonada, no lo ocupo, y gracias por precisarlo, para bajar la intensidad de lo que ocurrió esos días. Si tengo memoria vívida, digamos, de cómo los hechos de violencia se desencadenaron ese día. Al mismo tiempo, tampoco se Esos puede... días, porque fueron varios días, digamos. Varios días. Y al mismo tiempo, tampoco podemos desconocer que junto con un montón de violentistas también había mucha gente protestando pacíficamente. O sea, también es importante no perder eso. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque una asonada, descriptivamente hablando, es violencia por violencia. No tiene un propósito, es como se dio la oportunidad y empecé a quemar todo lo que podía.
Hasta el momento, en virtud también, lo conversábamos la semana pasada, de las querellas por seguridad interior del Estado, lo cierto es que incluso hasta en eso el Ministerio Público no ha podido sostener, ni siquiera llegar a etapas de acusación al respecto. Un buen porcentaje, lo conversábamos la semana pasada, han terminado archivadas, cerradas, y otros han sido recalificados. Es decir, esta idea del enemigo poderoso es creo yo, un llamado también al presidente Piñera, expresidente Piñera, a que explique a qué enemigo poderoso se refería, porque nos tiene en el ámbito de la especulación. Recordemos también, José Martín. Oye, Juan Carlos, y más ahora, con estas últimas declaraciones, como que... Y más ahora, porque no sé si tú te acuerdas, José Manuel, el año pasado, en septiembre, se celebró la convención de colegios de abogados en Puerto Montt. Y ese día, eran 2 días, pero el primero nos acompañó el profesor Gastón Gómez. Y Gastón Gómez dice, bueno, yo estaba en el despacho, y esto es público, así que en ese sentido no hay ninguna confidencia. Dice, a mí me llaman como experto, digamos, vinculado a ARN, me llama el presidente Piñera, me lleva a su despacho, me dice lo mismo del enemigo poderoso, yo le pregunto, bueno, ¿dónde están las pruebas? Y él me muestra una ruma de papeles, dice, donde aquí estarían las pruebas, que él no los vio, pero el presidente le aseguró, según él, que ahí estaban las pruebas. Fiscalía revisa esas pruebas y no llega a ninguna conclusión. Entonces, a lo que voy es que jurídicamente hablando, lo cierto es que todavía no tenemos insumos para saber si es que se trató de violencia por violencia o se trató de una orquestación, en primer lugar. Y en ese sentido, descriptivamente hablando, es una sonada, es violencia por violencia. Ese es el estado actual hoy día. Ahora bien, y con esto quiero dar paso a lo que igual tú me exhortaste delante, José Manuel. Una cosa es que un grupo haya querido prender un fósforo y otra cosa también es que ese fósforo queme la pradera. Porque si hubo grupúsculos, que sea por estos videojuegos, por Nintendo, por el K-pop, como todas las hipótesis que se han elucubrado al respecto, si esas personas fueron capaces de encender un fósforo y ese fósforo alcanzó incendios de proporciones, es porque el campo estaba bastante seco. Y yo creo que esa perspectiva tampoco la podemos perder, sobre todo aquellos que están en políticas públicas. Dicho eso, a propósito de esta discusión, invitados por Evópoli como entidad que auspicia y prácticamente partidos políticos de centro y centro derecha, invitaron a Gonzalo Blumel, quien de casualidad llegó como ministro del Interior justo para el estallido social días antes, y le tocó hacer frente a esto desde el interior, digamos, estando de ministro del Interior, y mañana va a estar a las 18:30 horas en la Cámara Chilena de la Construcción en el lanzamiento de su libro La Vuelta Larga. Yo creo que es interesante el ejercicio de conocer esa perspectiva histórica respecto a un protagonista que tuvo cargo de responsabilidad en algo que todavía sigue sacando ronchas, como es precisamente el estallido social. Entonces va a estar justo de visita en Osorno, mañana a las 6:30, y el día viernes a las 11 en Puerto Varas, contando ahí la lucha intestina y la trastienda de lo que ocurrió desde el gobierno en el estallido social. Yo tengo hartas preguntas que hacerle mañana. Oye, una cosa sobre este tema que también se me ocurría, porque cuando uno piensa en un golpe de Estado de verdad, esos golpes de Estado donde no hay duda, por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, más allá de que si queremos denominarlo pronunciamiento, golpe, digamos, pero ahí tenía un gobierno, un presidente de la República bombardeado por aviones Hawker Hunter, rodeado por tanques, y él lo único que tenía para defenderse era el GAP, y el GAP tenía una ametralladora, unos fusiles, y eso era todo, digamos. O sea, era imposible oponerse al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, etc. Ya, no les quedaba más que rendirse o morir en combate, digamos, no había más opciones. Pero Piñera, el 2019, bueno, si hubiese sido una situación realmente un golpe, ¿por qué Piñera entonces renunció a defenderse? Porque Piñera tenía el estado de emergencia disponible, tenía todas las Fuerzas Armadas, tenía todo, digamos, o sea, en ningún caso estaba siendo superado por la fuerza. Y la única razón por la cual este tipo decide no seguir adelante, usar la herramienta legítima del Estado de Derecho por el miedo que probablemente le provocaba el día de mañana ser juzgado internacionalmente, o el punto de vista político, ser cuestionado como un demócrata y todas esas cuestiones que a él lo mueven. Entonces esa es otra razón más de su contradicción. Si realmente se hubiese enfrentado a un golpe de Estado, bueno, o sea, yo digo que hubiese dado Salvador Allende por tener a su disposición todas las Fuerzas Armadas para defenderse, el 73, ¿no? Bueno, Piñera las tenía, y entonces, si tenía todas las herramientas del Estado de Derecho para defenderse de este supuesto golpe,
¿Por qué prefirió una nueva constitución? Pues? Ese es el punto. Si más encima, el Código Penal, cuando habla del delito de rebelión, precisamente una de las hipótesis del delito es querer cambiar la constitución por medios violentos. Y justamente él accede a eso. Él, digamos, en conversación con el Congreso. Entonces, es contradicción tras contradicción lo que habla Piñera. Es como que habla, pero en realidad no hay ninguna reflexión. Yo me allano en todas sus partes a lo que acabas de decir. Es decir, no puedo estar más de acuerdo contigo. Especialmente no solo por la contradicción de Piñera, sino por todas las cosas que no se dicen. Y que realmente, tras 4 años de haber sido esto hecho, que venga a dar una... Estoy al aire, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Creí que había un problema. Que venga después de 4 años a hacer estas declaraciones, no abren una herida, digamos, al tiro doy la palabra, que digamos queda como condorito, exige una explicación, pero ya en un nivel extremo. Y lo otro, decir de que, ¿por qué, digamos, fue tan débil como gobernante, no usó las herramientas del Estado de Derecho, tuvo miedo? A lo mejor, como dice Rodrigo, buscando que no lo persiguieran internacionalmente, en fin. Pero la cosa está en que yo sí puedo dar fe como abogado que ejercen el derecho penal y administrativo, sancionador, que estoy defendiendo a oficiales y a generales que fueron jefes de fuerza en su momento, obviamente ahora fueron pasados a retiro, y que están ahí por hacer cumplir la Constitución y las leyes. Están siendo sumariados, procesados algunos, por órganos del Estado, formalizados algunos, por órganos del Estado, por prevenir el Estado de Derecho. Y el gobierno de Piñera ahí los dejó tirados a su suerte. Por lo tanto, efectivamente, todo lo que se pueda decir es poco y una falta de consecuencia increíble. Ahora sí, Juan Carlos, para pasar a comercial. Simplemente señalar de que, claro, yo aplaudo, eso sí, cuando un gobernante, para evitar el derramamiento de sangre, encuentra una solución política a un conflicto social. O sea, si me preguntan, bueno, declarar estado de sitio y rellenar todas las calles con militares y evitar, digamos, eventuales violaciones de derechos humanos, si eso la política lo podía evitar, yo creo que lo responsable era hacerlo. En ese sentido, digamos, creo que no estuvo mal el intento de salir de esta crisis mediante un intento constitucional. Ahora bien, la pregunta ¿es ese intento de cambio constitucional el medio adecuado para haber frenado la violencia? Yo tengo certeras dudas si es que de no mediar la pandemia, las protestas y la violencia en la calle hubiese bajado. Yo creo que la pandemia frenó en buena medida el que podamos saber con ciencia cierta si la salida constitucional fue el medio adecuado, porque la gente dejó de protestar precisamente por la pandemia. Entonces tú dices que en el fondo no fue tanto que salió humo blanco, así como en los cónclaves del Vaticano, sale humo blanco, constitución queremos, constitución habemos, y el estallido social lanza todo este proceso constitucional que, dicho sea de paso, tras 4 años del estallido social, estamos todavía aquí en Chile embarcados en este barco constituyente que aparentemente... Lo único que digo es que no tengo claridad de que la salida constitucional le haya puesto fin a la violencia como se señala. Porque ¿Tú crees que puede haber sido la pandemia? Porque la pandemia influyó harto. Ahora bien, si lo fue, yo creo que era lo que cualquier gobernante sensato debió haber hecho, evitar el derramamiento de sangre, porque la política es para eso. La política es para eso. Sin embargo, cuando todo el Estado está haciendo agua y el Estado no está siendo capaz de responder a la violencia, hay que ponerse firme, ¿no es cierto? Hay que ponerse firme y apoyar a la fuerza. Acuérdate que ahí rodó la cabeza de Chadwick. Sí va a ser interesante que venga Gonzalo Blumel, porque Chadwick, acusación constitucional, voló por esto y se hizo efectiva su responsabilidad política, Andrés Chadwick. Junto con ello, el general Rosas, que era el general director de Carabineros. Fíjate que Piñera incluso se dio maña de descabezar el generalato de Carabineros para ir en busca de su ex decán, porque Mario Rosas, siendo teniente coronel o comandante, fue decán de Piñera. Y en este contexto de caos, descabezó a muchos generales para llegar a Mario Rosas. Y Mario Rosas duró menos con Candy. No. Y ahí le siguió este general que tenemos hoy día con su zona gris, Yáñez, sí. Yáñez. Oye, bueno, tenemos que ir a pausa brevemente y estamos nuevamente con ustedes. Adelante, Abel, vamos y volvemos. 18 horas, 30 minutos.
Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial. Además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en estos 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite, 100% digital, al igual que el programa Fogape Chile Apoya, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu pyme en bci.cl/empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El desarrollo del mundo ha sido continuo y ahora tu futuro laboral también. Elige mantenerte actualizado con educación continua INACAP. Cursos y diplomados para impulsar tu carrera. Estudia online o presencial en una de nuestras 28 sedes, en áreas como mecánica, administración, eficiencia energética y minería. Educación continua INACAP. Más de 55 años potenciando la productividad y empleabilidad en Chile. Consulta por oferta completa en www.inacap.cl. Maquisur Limitada, de Álvaro Ruiz Santibáñez, empresa dedicada al arriendo de grúas, horquillas y manipulador telescópico, desea hacer llegar un afectuoso saludo de fiestas patrias a todos sus hijos de esta tierra y que este aniversario patrio sea de mucha alegría junto a todos sus seres queridos. Felices fiestas patrias, son los sinceros deseos de su amigo Álvaro Ruiz Santibáñez de Maquisur Limitada. Nos encontramos en Los Carreras 2098, esquina Antonio Varas. Sus consultas al fono 642-52-4793, Osorno. Casa Cochrane tiene para cada ambiente el de su hogar u oficina un verdadero colorido de telas que puede cambiar conservando cada vez su sello personal. Esta es tarea de Casa Cochrane, que tiene las mejores telas para la confección e instalación de cortinajes, mini persianas y cortinas roller a medidas y un gran surtido en tapices americanos y telas de vestir. Casa Cochrane agradece a sus distinguidos clientes y amigos su preferencia por más de 26 años y en forma muy especial saludarlos en este nuevo aniversario de nuestro querido Chile, deseándoles felices fiestas patrias. Casa Cochrane, Cochrane 551, a pasos de calle Ramírez. En este mes de septiembre y durante todo el año, todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Agroespilla y El Viejo Roble. Ahora atienden en un local remodelado, con una gran sala de ventas, un amplio estacionamiento y gran variedad de concentrados. Ahora con todas las marcas premium, reparto al mercado y terminal de buses. En este mes de la patria, el sentimiento se hace sentir en Agroespilla y El Viejo Roble en Los Carreras 1224 al llegar a Prat. Fono reparto 978
978-207808 y en Patricio Lynch, esquina Pedro Aguirre Cerda, en El Cruce. Comercial Peugeot de Juan Carlos Castillo Rosas e Hijos. Venta de repuestos y accesorios Peugeot y Citroën. Como siempre, con el mejor servicio y el más amplio stock en todos los modelos. Su amigo Juan Carlos Castillo y familia saluda en este aniversario patrio, deseando que fluya la alegría y el regocijo familiar para todos sus clientes y amigos. Felices fiestas patrias. Es el mensaje de Comercial Peugeot. Maquena 1251, local 2. Alarmas Sonar, una empresa local con más de 25 años de experiencia en el rubro de la seguridad privada, saluda a su distinguida clientela deseándoles unas felices fiestas patrias 2023. Además, ofrecemos nuestros servicios: monitoreo de sistemas de alarmas residencial y empresas con móvil de verificación en terreno las 24 horas del día, los 365 días del año. Servicio Centinela Virtual, para el cual implementamos un sistema de seguridad que incorpora cámaras de vigilancia y audio amplificado con conexión directa a nuestra central de vigilancia, donde operadores altamente calificados se encargan de custodiar su recinto, además de interactuar con los delincuentes vía altoparlante, disuadiendo su accionar, dando aviso inmediato a las autoridades correspondientes. Para más información, comunicarse al 642-245418 o al correo electrónico info@alarmasonar.cl. 18 horas, 36 minutos. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Bien, de vuelta luego de esta pausa con los auspiciadores de este programa. Interesante tema esta de Piñera. Siempre Piñera cada cierto tiempo se hace notar, ¿eh? ¿Querrá un Piñera 3? Me pregunto yo. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Sí, eso es lo que quiere, porque sería el primer presidente en la historia de Chile en tener 3 periodos, entonces a él le gusta siempre ser el novedoso, pero el problema es que si se aprueba el proyecto de constitución actual no podría, porque esa es una de las reformas. No podría ni él ni Bachelet. Así es. Pero obvio, es su sueño. No es sano para la democracia repetir tantos platos, creo yo. Bueno, este tema da para mucho, pero tenemos más en tabla, en agenda. Damos el paso a Felipe, que va a tratar un tema de alto interés, especialmente para esta zona. O sea, alto interés, pero como vamos a concluir, esto va a ser una prueba a la bandera. Me refiero a la modificación, que esto ya ha estado en primera plana hace ya más de un mes y medio, la modificación a la ley de usurpación. Bueno, sabido es que pasó por varios trámites legislativos y finalmente salió un proyecto que no le gustó al gobierno, por cuanto se incorporaron 2 modificaciones, pero básicamente las que más resistía, que era la de la legítima defensa privilegiada respecto del usurpado y el de la flagrancia permanente respecto del usurpado. A lo mejor, Felipe, para simplificar un poco tu exposición y a modo de sugerencia únicamente, teniendo presente que hay muchos auditores que no son abogados, explicar un poco esto de la usurpación, ¿no es cierto?, y la flagrancia y la legítima defensa privilegiada. Brevemente, digamos. Bueno, yo no soy penalista, tú eres penalista, pero bueno, básicamente la usurpación es cuando, con pera y manzana, una persona que está en su predio, en su propiedad, en su casa, y entra, ¿no es cierto?, 1, 2 o 20 personas a la fuerza. Por la fuerza, exactamente. A la fuerza o por la fuerza, y se instalan, ¿no es cierto?, en el predio. Ya sea que se instalen en una parte del predio, o bien que directamente al dueño lo saquen a patadas del... En el fondo es la usurpación, la ocupación, ¿no es cierto?, ilegítima de propiedad. El tema de la legítima defensa privilegiada, eso lo puedes explicar tú, porque eres un penalista y tú explicas muy bien esto. Bueno, la legítima defensa privilegiada es una causal, ¿no es cierto?, de justificación penal, que básicamente consiste en que ciertas personas que la ley expresamente señala quiénes o define quiénes
pueden hacer uso, repeler el ataque concurriendo los 3 requisitos legales que son agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla repeler, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y privilegiada porque yo puedo, por ejemplo, en determinadas circunstancias, ir en ayuda de un vecino, que no sea necesariamente de mi núcleo familiar. Legítima defensa privilegiada, qué mejor ejemplo que a los carabineros, ¿no es cierto? Cuando obran en defensa de un tercero, cuando obran en defensa de un transeúnte. O sea, en otras palabras, la legítima defensa seca es cuando yo me defiendo y la privilegiada es cuando intervengo a favor de un tercero. De un tercero bajo determinadas circunstancias. Bueno, y el tema de la flagrancia, profesor. El tema de la flagrancia es, como dice la palabra, que actualmente se esté cometiendo el delito o que después de haberse cometido hay un transcurso de tiempo que son 12 horas. 12 horas entiendo, ¿no es cierto, Hernán? Me da la impresión. Bueno, sí, el tema, sí, son 12 horas, exactamente. 12 horas. El tema es que en esta ley se establece una flagrancia permanente, o sea, se elimina las 12 horas y bueno, y para que terminar de explicar, profesor, cuál es la gracia, ¿no es cierto?, de la flagrancia. ¿Qué permite la flagrancia? Permite a la fuerza policial actuar sin autorización expresa de un fiscal o de un juez. Perfecto. De oficio, digamos, por iniciativa. Llega, ¿no es cierto?, ve al delincuente cometiendo un delito y puede inmediatamente, mediante el uso de la fuerza, detenerlo. Entonces... Bueno, esa era la gracia, y todos estaban apostando fichas felices de que esto iba a permitir a los poseedores de predios agrícolas, fundamentalmente, poder repeler un ataque injusto y ilegítimo. Claro, o sea, estaban todos los agricultores saltando en un pie de felicidad. Y sobre todo los de Temuco, y sobre todo los de Temuco, que varias veces no eran un grupo de gente que iba pacíficamente a tomárselo, sino que lo llegaban a punta de escopetazo. Pero bueno, el tema, para ir avanzando un poco más rápido, el tema es que salió aprobado, ¿no es cierto?, por el Congreso. Sin embargo, el gobierno dijo, no, la ley no puede salir, yo me conformo con el tema de la flagrancia permanente, que quede. También estoy muy contento de que hayan excluido, ¿no es cierto?, de toda esta figura delictual a los campamentos, formalizados como tales, ¿no es cierto? Es decir, tengan que cumplir con ciertos requisitos, no esas tomas que se generan de un día para otro. Pero lo que yo no voy a aceptar, ¿no es cierto?, es que se mantenga en esta modificación, con esta ley, la legítima defensa privilegiada, porque esto se va a prestar para que todos estos agricultores, o todas las personas que en definitiva han visto usurpados, ¿no es cierto?, sus tierras, puedan solo o con la ayuda de terceros repeler por la fuerza o por la violencia, ¿no es cierto?, a estos grupos, y se generaría, ¿no es cierto?, ahí un tema de violencia, muerte, eventualmente muertes, y esto nos llevaría a un retroceso en lo que es la civilidad. ¿Ese fue el argumento del gobierno, perdón? ¿Ese último? Es el argumento, claro, viene del argumento del gobierno que viene hace rato, ¿cierto? Y el tema es que el gobierno tenía en realidad 30 días para el veto, y de esos 30 días le quedan 2. O sea, el viernes de esta semana se vence el plazo para poder vetarle. La prensa ha salido estas últimas 2 semanas, y sobre todo esta semana, que la ministra del Interior ha estado en conversaciones, porque obviamente no quiere que la ley se vaya al diablo, pero tampoco quiere entregar su brazo a torcer, y quiere sacar esto. Entonces están tratando de negociar, y si no hay acuerdo, finalmente lo que va a ocurrir va a ser un veto. Y también para que nuestro auditorio entienda qué cosa es el veto. Es la facultad que tiene el presidente para modificar una ley que fue aprobada por el Congreso. No puede modificar la ley completa, no puede suprimirla, no puede evitar que esa ley se publique, pero sí puede, en definitiva, modificarla parcialmente. Y por eso se habla de veto aditivo cuando el presidente quiere agregar algo a esa ley, veto sustitutivo cuando quiere cambiar algo, o veto supresivo cuando quiere eliminar una parte de esa ley. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a aplicar un veto supresivo donde se va a eliminar esta parte, ¿no es cierto?, donde se modifica, donde se le incorpora una cápita, ¿no es cierto?, ahí al artículo correspondiente del Código Penal que habla, ¿no es cierto?, de los casos en los cuales procede la legítima defensa privilegiada. El tema
es que, como han dicho muchos políticos, esta ley, ¿no es cierto?, que tenía un buen propósito, va a ser una salud a la bandera, porque en definitiva, sin esa legítima defensa privilegiada, lo único que gana es el tema de la flagrancia. ¿Fija? Entonces, el tema no tiene mucho destino. Y yo me voy a quedar, muy brevemente, en 2 minutos, voy a referir a una columna de Gonzalo Cordero que me pareció bastante buena, en la Radio Pauta, y que dice que no existe la posibilidad de configurar un orden social pacífico si los derechos no son efectivamente cautelados por el Estado, tal y cual. Entonces, y él señala, ¿no es cierto?, que uno de los grandes problemas de seguridad que se están sufriendo en varias partes del país, pero, o básicamente por la violencia, es en la macrozona sur, que dice relación con la usurpación, es precisamente tal. ¿Ya? Ya explicamos lo que es la usurpación, Sí. Él dice que es una cuestión obvia, que toda usurpación va de la mano con la violencia, o sea, eso no se puede dejar de lado. ¿Ya? Puede haber también una hipótesis de usurpación en que entren pacíficamente a tu casa. Por ejemplo, porque fuiste al supermercado, fuiste descuidado, dejaste el portón abierto, tu casa estaba sola, ¿no es cierto? Y llegan los ocupantes ilegales pacíficamente, pero al llegar tú, te repelen con la fuerza, digamos. O sea, Claro. la violencia se produce ex post. Claro, sí, efectivamente. Pero si bien es cierto que no hay violencia, ahí al menos hay una fuerza, porque en definitiva él pone un ejemplo. Él dice, basta imaginar la situación en que soldados de un país ingresan al territorio de otro país sin autorización y luego dijeran que fue un acto pacífico porque el Estado invadido no se defendió, porque no hubo uso de la fuerza. Un ejemplo que igual tiene algo sentido. Pero bueno. Sí. Y aquí lo relevante, que él habla sobre el tema de la autotutela. Dice que es obvio que en un Estado de Derecho, la idea, ¿no es cierto?, que existan leyes, que exista el Tribunal de Justicia, es que esas instituciones, que exista policía y sistemas de investigación de los delitos, que esas instituciones funcionen. ¿Para qué? Para que nosotros obviamente no tengamos que defendernos solitos, que es lo que se llama la autotutela. Que yo, si tengo una parcela y tengo 3 corderos y al día siguiente no están y veo que los tiene el vecino, amarrados del cogote, no tenga que ir yo con una pistola y desarrajarle un par de tiros para poder recuperar, ¿no es cierto?, mi oveja. Entonces, pero él dice que la autotutela, ¿no es cierto?, tiene una exclusión y una condición, ¿no es cierto? Y respecto de la exclusión o de la excepción, dice relación con la legítima defensa. O sea, cuando una persona es agredida, es violentada en alguno de sus derechos, y esa persona tiene la legítima facultad de defenderse por medio y de la forma, o de forma proporcional, ¿no es cierto?, a la agresión que recibe. Y la condición dice relación, y esto es interesante, con el cumplimiento por parte del Estado de ¿qué cosa? De asegurar que precisamente la ley, el imperio, o sea, que la ley, lo que se llama el imperio del derecho, que impere la ley, que imperen, ¿no es cierto?, las instituciones, que la administración de justicia funcione. ¿Ya? Pero cuando el Estado, ¿no es cierto?, no es capaz, o cuando no impera la ley, cuando las instituciones no funcionan, cuando vemos estas situaciones que se producen en el sur, con total impunidad, que andan, ahora son, no sé, como 14 grupos subversivos, cada semana aparecen grupos con distintos nombres, se van cambiando los nombres, como si fuera Rockstar, y queman a diestra y siniestra propiedades, maquinarias de terceros, y no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? No se detiene a nadie, no. Entonces, claro, parece que el imperio del derecho, por lo menos en esa zona, que ya se viene diciendo hasta hace mucho tiempo, no funciona. Entonces, y con esto termino, al final esta ley va a pasar que el viernes, a última hora, el gobierno va a sacar un veto supresivo, y esta ley va a quedar coja en el sentido que originalmente se pretendía. Sí, creo que uno de los argumentos incluso que el gobierno dio en sus primeros inicios de tramitación de este proyecto de ley era justamente que cómo criminalizar, digamos, el hambre, o sea, cómo permitir que los legítimos dueños de una finca o un predio tomado por la fuerza fueran a ejercer violencia igualmente, ¿no es cierto?, para repeler esa ocupación, ese ataque, cuando hay gente que está con hambre, así como diciendo, bueno, pero aquí también en Chile tenemos una institución que es uno de los pilares fundamentales del derecho chileno, que es la propiedad privada. Entonces,
Chubaya, esos argumentos realmente descolocan. No sé si alguien tiene algo más que decir sobre esto. Mira, yo creo que, a ver, lo primero es que la legítima defensa privilegiada en Chile ya existe desde hace muchos años para otros delitos. Por ejemplo, si alguien entra a robar a mi casa, hay legítima defensa privilegiada, en el sentido que privilegiado o presunto, o sea, la ley presume que el medio que yo utilicé para defenderme fue racional. Pero aquí el trasfondo de esto, y esto no hay que nunca perderlo de vista, lo que está, ¿por qué en este delito, en la usurpación, se genera esta discusión? Porque la usurpación, ¿con qué tiene que ver? Con la propiedad inmueble, con los bienes raíces. Este es un problema ideológico, este es un problema que Chile arrastra desde la década de los 60, con el tema de la reforma agraria, y es el corazón, es el epicentro de un sector del país desde el punto de vista ideológico, específicamente la izquierda. Entonces, se le está tocando lo más relevante que tienen para ellos, por eso que es un tema tan sensible. Si aquí estuviéramos, por ejemplo, discutiendo, no sé, legítima defensa privilegiada, qué sé yo, para combatir la pedofilia, probablemente no habría problema, ¿ya? Pero cuando nos metemos en este tema de la propiedad inmueble, se genera esta dificultad. Porque, para decir dos palabras, porque en Chile existe en estos temas una dualidad de sentidos comunes, no hay que perder de vista eso. Lo que muchas veces uno considera como sentido común, o sea, lo que es razonable para el común de las personas, en estos temas existen dos sentidos comunes, ¿ya? Para un sector, y ese es el gran problema que tiene Chile, digamos, de la polarización. Que lo que para mí puede ser de sentido común, defenderme si alguien me va a quitar la casa, bueno, para otro sector de la población, para otros millones de chilenos, el sentido común dice que es irracional defenderme si alguien me va a quitar el campo, la casa, lo que sea. Ese es el trasfondo y yo lamentablemente creo que no tiene solución. Es un temazo, justo porque yo decía esto, aquí uno de los temas que están en resejo es uno de los principios fundamentales del derecho chileno, que están en esa calidad porque están en la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que es el derecho a la propiedad, artículo 19, número 23, y el derecho de propiedad, 19, número 24, que efectivamente las fuerzas progresistas quieren debilitar, qué duda cabe, como decía don Ricardo Froilán. Bueno, Rodrigo, mi querido Rodrigo, ¿tú vas a poner un tema ya para ir cerrando el programa? O no, lo que pasa es que me imagino que, no sé si Juan Carlos quería, y lo vi también interesado en decir algo respecto al tema de la usurpación, y vinculado a este tema de delincuencia, etcétera. No, de hecho, lo que quería hacer era hacerte una pregunta que te la había adelantado por WhatsApp delante. Es A como propósito, una especie de coqueteo íntimo, por decirlo así. No. Usted me conoce hace, o sea, ya con Felipe 15 nos años, vamos, sabe entonces. que no soy de ese grupo. No, que no mira, hay. ¿Qué duda cabe? ¿Qué no, es duda que cabe? la semana ha sido muy noticiosa después del 18 y esta noticia donde tomaron detenidos a 11 personas relacionados con la resistencia mapuche, las Quenches, RML, donde encontraron también a personal activo de Carabineros. Revisando algunos datos aportados por periodismo de investigación, en la provincia de Arauco en la última década han habido 538, si mi memoria no me falla, carabineros heridos en contexto, digamos, del conflicto mapuche. Y cuando supe esa cifra y contrastarla con este carabinero que le habría entregado información a estos grupos vandálicos terroristas, lo cierto es que uno dice eso por lo bajo, ni siquiera traición alcanza a ser la palabra que permita precisar o definir bien lo que ha hecho ese carabinero cuando se compruebe, evidentemente. Porque entregar información a grupos que dañan a tus compañeros, con los cuales no solamente eres compañero de armas, sino que haces turnos, compartes infraestructura, comparten una vocación, y sucede que le estás entregando información valiosa a aquellos que hacen daño y que agreden precisamente a tus pares. Yo eso lo encontré lo más bajo y dije, me acordé de ti y dije, ¿qué estará pensando Rodrigo Veralama sobre esta noticia? Mira, yo creo que aquí se hizo una mezcla, una puesta en escena un poco de hacer como un compendio entre subversión, delincuentes que roban madero, que roban vehículos. Digamos, eso fue la puesta en escena que hizo el gobierno, investigaciones. Y lo digo precisamente porque yo digamos, no pongo en duda que a lo mejor estos tipos estén involucrados en delitos de robo, ya de robos comunes, digamos, que se diga robar madera, vehículos, pero de ahí
a que estos carabineros realmente estén involucrados por un compromiso ideológico con grupos subversivos. O sea, que el carabinero, por ejemplo, disfrute y que vaya, o que esté dispuesto a ir a quemar una casa en un fondo, que deje un lienzo. No sé si es tan así la historia, porque, y lo digo, digamos, con datos, en el sentido que, por ejemplo, vi dentro de las especies incautadas un rifle a postón. O sea, la policía de investigaciones mostró un arma de aire comprimido, un rifle a postón para cazar tórtolas, codornices, conejos, y lo muestran como arma de resistencia mapuche lafkenche. Y claramente estos grupos no usan rifle a postón. Créanme que no van a ir a hacer un atentado con eso. O sea, ni en su época más primitiva andaban con eso, siempre andaban por último con escopeta. Entonces, Permíteme una cosa solamente. Es que eso ya lo dijiste la otra vez, creo que te escuché internamente también, en otro coqueteo, y mencionaste lo del rifle. Y yo lo volví a ver porque volvió a salir, lo mostraron en la prensa ahora hace como 2 días, y salía el PDI como gran cosa, ¿no es cierto?, ahí en primera plana con el... Que claro, o sea, es una cuestión, es un mamocheto grande, que tú lo que mostraste es exactamente, porque tú mandaste una foto donde con toda la descripción, que efectivamente era un arma pero de aire comprimido, ¿cierto? Lo que se conoce comúnmente como rifle a postón. Pero yo creo, y vi bien el que tenía estos gallos, yo creo que lo modificaron, porque el calibre, el hoyito, ¿no es cierto?, del cañón era un poquito más grande. Porque, o sea, tendría que ser muy carepalo la PDI para estar mostrando como gran cosa o como trofeo de la violencia en la macrozona un rifle a postón. es que yo lo he visto hartas veces, lo he visto en Chillán, una vez que se desbarató una supuesta banda dedicada a la clonación de vehículos, etcétera, y también tenían un rifle PSP de aire comprimido, y lo vemos siempre, toda la semana, cuando aparece que incautaba una bazooka, hizo un lanzacohetes, y son armas de uso único, son desechables, o sea, lo que encuentra en realidad es el puro tubo, que ese tubo desechable, no se puede reutilizar. Es como cuando uno anda en el campo y pilla de repente unos cartuchos de caza, esos plásticos vacíos, típico anda gente cazando y dejaban los cartuchos. No es que esos cartuchos se vayan a volver a usar para, digamos, cargarlos con perdigones. Entonces, no es primera vez que lo veo. Lo he visto una infinidad de veces que ambas policías, Carabineros e Investigaciones, muestran como, porque si hubiesen, digamos, realmente encontrado algo de un grupo subversivo, porque estos grupos hacen ostentación de armas y tienen fusiles de guerra. Entonces, y si esto es lo que mostraron, es porque es lo mejor que encontraron. Entonces, yo por eso tengo, y mis dudas además se ven confirmadas por lo que dijo el fiscal del caso, que Elgueta, o sea, no, perdón, no fue Mario Elgueta, fue Juan Yáñez. Juan Yáñez también dijo, bien, en realidad como que no es que se haya desbaratado realmente este grupo. Entonces, incluso él ni siquiera pidió la prisión preventiva a los carabineros. El fiscal del caso dijo, estos carabineros colaboraron con la investigación, entregaron información. Entonces, yo lo que creo, honestamente, es que estos carabineros, si están involucrados, es simplemente un caso de corrupción, como está lleno en Santiago. Muchas veces han aparecido carabineros colaborando con delincuentes que participan en distintos delitos, robos, etcétera. Pero de ahí a decir que estos carabineros tienen un compromiso ideológico o menos admiran a Héctor Yaitul o de gente de esa índole, yo tengo mis dudas, ¿no? Creo que lamentablemente en Chile siempre por tratar de figurar, de tener algún logro, se tienden a inflar los procedimientos. Pareciera ser, ¿no es cierto? Es curioso el escenario, sobre todo tratar de ganar rating en la opinión pública exhibiendo armas de tan bajo calibre, digamos. Es curioso por decirlo menos. Bueno, llegamos al final del programa, mis queridos colegas y amigos. Ha sido siempre muy grato compartir con ustedes y bueno, esperamos que haya sido de utilidad este panel y confiamos en vernos la semana que viene, si Dios quiera, en un nuevo espacio. Que tengan un muy buen término de semana, digo yo. Y bueno, las palabras finales de mis amigos y colegas. Nada más que decir. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, buenas tardes y que estén muy bien. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque.
Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troquel.